Si te despiertas cada noche a las 3 de la mañana y no puedes volver a dormir, tu cuerpo está tratando de decirte algo que no deberías ignorar. Y lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos puede cambiar completamente la calidad de tu descanso y, créeme, también la calidad de tu vida. Porque cuando hablamos de ese despertar en la madrugada, de esas horas interminables mirando el techo, no estamos hablando solo de insomnio. Estamos hablando de un mensaje cifrado que tu organismo, tu mente y tu alma están intentando enviarte con desesperación. Durante más de 40 años he escuchado en mi consulta a personas que llegan agotadas, frustradas, preguntándose por qué su cuerpo las traiciona justo cuando más necesitan descansar. Y lo que he descubierto va mucho más allá de lo que los médicos suelen explicar. Hay razones físicas, sí, pero también hay razones emocionales, psicológicas y existenciales que nadie te está contando. Lo que vas a descubrir aquí no son solo teorías, son respuestas reales, herramientas prácticas que han funcionado para miles de personas. Y si te quedas hasta el final, voy a compartir contigo el factor más importante de todos, ese que casi nadie menciona, pero que puede ser la diferencia entre seguir sufriendo cada noche o finalmente recuperar tu descanso. Así que si este tema resuena contigo, si estás cansado de estar cansado, dame un me gusta ahora mismo y activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido que pueda ayudarte a vivir mejor. Vamos a comenzar. Primero necesito que entiendas algo fundamental. No es casualidad que sea específicamente a las 3 de la mañana. No es tu imaginación. Miles de personas mayores reportan exactamente el mismo fenómeno. Se acuestan relativamente bien, duermen algunas horas y de repente, como si hubiera una alarma invisible programada en su cerebro, se despiertan entre las 2 y las 4 de la madrugada. Y aquí empieza el verdadero sufrimiento. Porque no es solo el despertar, es lo que viene después. La mente que comienza a acelerarse, los pensamientos que llegan como olas imparables, las preocupaciones que durante el día podías manejar y que ahora en la oscuridad se convierten en monstruos gigantescos, las cuentas pendientes, las conversaciones que deberías haber tenido, las decisiones que tienes que tomar, la salud que te preocupa, los hijos que no llaman tanto como quisieras, y mientras más intentas dormirte, más despierto estás. Cuanto más te dices, tengo que dormir, mañana tengo cosas que hacer, más imposible se vuelve. Es una paradoja cruel. Déjame contarte algo que viví hace algunos años en mi consulta. Llegó una mujer de 68 años llamada Mercedes. Elegante, lúcida, una profesora retirada que había sido brillante toda su vida. Pero cuando se sentó frente a mí, lo primero que hizo fue llorar. Me dijo que llevaba 2 años despertándose religiosamente a las 3 de la mañana, que había consultado a 3 médicos diferentes, que había probado pastillas, infusiones, meditaciones grabadas, de todo. Nada funcionaba. Y lo más angustiante para ella era que sentía que estaba perdiendo el control de su propia mente. Porque durante esas horas de insomnio, los pensamientos que la asaltaban eran oscuros, repetitivos, agotadores. Me confesó que empezaba a tenerle miedo a la noche, que retrasaba el momento de acostarse porque sabía lo que vendría. Esto que le pasaba a Mercedes no es excepcional. Es más común de lo que imaginás. Y antes de que te diga qué fue lo que la ayudó, necesito que comprendas las razones profundas por las que esto sucede. Porque solo cuando entiendes el por qué puedes encontrar el cómo resolverlo. Ahora bien, hay algo crítico que necesito explicarte sobre lo que realmente está pasando en tu cuerpo y en tu mente durante esas horas de vigilia. Y te adelanto que una de las causas más importantes es algo que casi nadie menciona y que voy a revelarte más adelante, algo que tiene que ver con el sentido mismo de nuestra existencia. Pero primero, vamos paso a paso. Cuando entramos en la tercera edad, nuestro cuerpo atraviesa una transformación profunda en sus ritmos biológicos. Y esto no es una falla, no es una enfermedad en sí misma. Es parte natural del envejecimiento, pero eso no significa que tengamos que resignarnos a sufrirlo. El primer actor en esta historia es algo llamado ritmo circadiano. Piensa en él como el director de orquesta de todas las funciones de tu cuerpo. Es el que decide cuándo debes sentir sueño, cuándo debes despertar, cuándo tu temperatura corporal sube o baja, cuándo se liberan ciertas hormonas. Y este director de orquesta, con los años, empieza a cambiar su partitura. En la juventud, este ritmo es fuerte, consistente, predecible, pero después de los 60 años comienza a debilitarse. Es como si la señal se volviera menos clara. Y una de las consecuencias directas es que el sueño profundo, ese sueño reparador que te hace despertar renovado, se reduce dramáticamente.
Los estudios científicos muestran que las personas mayores tienen hasta un 75% menos de sueño profundo que los jóvenes. Imagina eso. 3/4 partes menos de ese descanso verdadero que tu cuerpo y tu cerebro necesitan para repararse, para consolidar memorias, para procesar emociones. Entonces lo que sucede es que tu sueño se vuelve más superficial, más fragmentado, y cualquier pequeño estímulo, una temperatura inadecuada, una molestia física mínima, una vejiga ligeramente llena puede sacarte de ese sueño ligero. Y claro, es mucho más fácil despertarte a las 3 de la mañana que a las 11 de la noche cuando acabas de acostarte y tu cuerpo aún tiene la inercia del cansancio del día. Pero hay más. Y esto es algo que muchos médicos no te explican con suficiente claridad. A medida que envejecemos, la producción de melatonina, esa hormona preciosa que induce el sueño, disminuye significativamente. Es como si la llave maestra que abre la puerta del sueño empezara a desgastarse. Cuando eras joven, tu glándula pineal liberaba melatonina en abundancia al caer la noche. La oscuridad era la señal perfecta. Pero ahora, esa producción es errática, insuficiente. Y aquí viene algo fascinante y terrible a la vez. La melatonina no solo te ayuda a dormir, también regula tu temperatura corporal durante la noche, coordina tus ciclos de sueño, protege tus células del daño oxidativo. Sin suficiente melatonina, tu sueño no solo es más difícil de alcanzar, sino que cuando lo alcanzas, es de peor calidad. Y tu cuerpo, inteligente como es, intenta compensarlo. Te hace dormir más temprano en la noche, te hace sentir sueño después de comer, pero esa compensación no es suficiente. Y luego están los cambios hormonales más amplios. En las mujeres, la disminución del estrógeno y la progesterona después de la menopausia afecta directamente la calidad del sueño. Estas hormonas tienen efectos sedantes naturales. Cuando desaparecen, muchas mujeres experimentan no solo sofocos nocturnos que las despiertan, sino también una mayor dificultad para mantener el sueño continuo. En los hombres, la disminución de testosterona también juega su papel. Esta hormona está vinculada con la regulación del sueño REM, esa fase en la que soñamos y procesamos información emocional. Menos testosterona puede significar menos sueño REM, y con ello, un descanso menos reparador. Pero aquí está lo que realmente necesitas comprender. Tu cuerpo no está roto, está adaptándose, y tú puedes ayudarlo en esa adaptación en lugar de luchar contra ella. Hay formas de reajustar tu ritmo circadiano, de estimular la producción de melatonina naturalmente, de crear condiciones que favorezcan un sueño más profundo a pesar de los cambios fisiológicos. Porque verás, el cuerpo es sabio pero también es moldeable. Responde a estímulos, a rutinas, a señales ambientales, y cuando aprendes a enviarle las señales correctas, él responde. Pero para eso necesitas saber exactamente qué hacer, y eso es lo que vamos a explorar. Sin embargo, antes necesito hablarte de algo que muchas veces es incluso más determinante que todo lo fisiológico. Aquí es donde llegamos a un territorio que conozco muy bien, porque es el territorio de la psique, de esa parte invisible pero poderosísima de nosotros, que gobierna tanto de lo que experimentamos. Tu mente, durante el día, está ocupada. Hay actividades, conversaciones, distracciones, responsabilidades. Hay estímulos constantes que mantienen tu atención enfocada hacia afuera, pero cuando llega la noche, cuando te acuestas y cierras los ojos, todo eso desaparece. Y entonces, como un ejército que esperaba en silencio, llegan los pensamientos. Y no son pensamientos tranquilos. Son pensamientos urgentes, insistentes, demandantes. Son todas esas cosas que durante el día pudiste posponer, ignorar, minimizar, las preocupaciones financieras, la salud que ya no es la de antes, los dolores que van apareciendo, la soledad que a veces se siente como un abismo, el miedo a la dependencia, el miedo a ser una carga para tus hijos, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte. Sí, dije la palabra, muerte, porque es el elefante en la habitación que casi nadie quiere mencionar, pero que está ahí, especialmente en la madrugada, especialmente cuando tienes más de 60 años y sabes que el tiempo que te queda es finito. Recuerdo a un hombre llamado Antonio, 72 años, que vino a mi consulta derivado por su cardiólogo. No dormía bien desde que le habían hecho un cateterismo. Físicamente estaba bien. El corazón respondía al tratamiento. Pero Antonio se despertaba todas las noches a las 3:30 de la mañana con el corazón acelerado y un pensamiento fijo. Me voy a morir. Y cuando exploramos juntos qué había detrás de ese pensamiento, descubrimos algo profundo. Antonio había sido toda su vida un hombre de acción, un constructor, alguien que resolvía problemas con sus manos. Pero ahora estaba jubilado. Sus hijos vivían en otras ciudades. Su esposa había fallecido 3 años atrás.
Y por primera vez en su vida Antonio se enfrentaba a la pregunta ¿para qué estoy aquí? Esa pregunta existencial, que durante el día podía mantenerse a raya con la televisión, con las compras, con las visitas al médico, por la noche se convertía en un grito ensordecedor. Y su mente, en lugar de descansar, se ponía a trabajar frenéticamente intentando encontrar respuestas. Esto que le pasaba a Antonio es universal. Cuando las personas mayores se despiertan a las 3 de la mañana, muy frecuentemente lo que las mantiene despiertas es ansiedad anticipatoria. Es decir, ansiedad sobre el futuro, ansiedad sobre lo que puede venir. Y como no pueden controlar el futuro, la mente empieza a darle vueltas y vueltas a los mismos pensamientos, intentando encontrar una solución, un plan, una certeza que le devuelva la sensación de control. Pero hay otro componente psicológico igual de importante, y es lo que yo llamo el duelo silencioso. Duelo por la juventud perdida, duelo por la energía que ya no tienes, duelo por los sueños que no se cumplieron, duelo por las personas que ya no están, duelo por la identidad que tenías cuando eras productivo, necesario, vital. Este duelo no siempre es consciente. Muchas veces lo mantenemos escondido porque socialmente se espera que los mayores sean sabios, serenos, acepten su edad con gracia. Pero por dentro hay una tristeza, una nostalgia, una rabia a veces, que no encuentra espacio para expresarse durante el día, y entonces aparece por la noche disfrazada de insomnio. Y aquí está lo que es crucial que entiendas. No estoy diciendo que todo está en tu cabeza. No estoy minimizando tu sufrimiento. Lo que estoy diciendo es que tu mente y tu cuerpo están profundamente conectados. Y cuando hay conflictos emocionales no resueltos, cuando hay miedos que no se han verbalizado, cuando hay dolores del alma que no se han procesado, el cuerpo habla. Y una de las formas en que habla es a través del insomnio. El sistema nervioso simpático, ese que te prepara para la acción ante una amenaza, se activa. El cortisol, la hormona del estrés, se eleva. Y aunque objetivamente no haya ningún peligro real, mientras estás acostado en tu cama, tu cuerpo responde como si lo hubiera, porque para tu cerebro primitivo, la amenaza existencial de la muerte, de la insignificancia, de la soledad, es tan real como un león en la sabana. Y entonces te despiertas. Y una vez despierto empiezas a pensar en que no puedes dormir, y eso genera más ansiedad, y más ansiedad genera más activación del sistema nervioso, y más activación hace más imposible el sueño. Es un círculo vicioso devastador. Pero escucha esto con atención. Así como la mente puede sabotear tu sueño, también puede sanarlo. Hay técnicas específicas, formas de trabajar con tus pensamientos, con tus emociones, con tus miedos, que pueden romper ese círculo vicioso. Y eso es parte de lo que vamos a abordar. Pero antes necesito hablarte de algo que a menudo pasa desapercibido, pero que puede estar robándote el sueño sin que lo sepas. Hay factores que están ahí en tu vida diaria, en tus hábitos, en tu entorno, que están conspirando activamente contra tu sueño. Y lo peligroso es que son tan comunes, tan normalizados, que ni siquiera los identificas como problemas. Empecemos por uno de los más insidiosos, el alcohol. Sé que muchas personas mayores toman una copita de vino en la cena o un whisky antes de dormir, pensando que les ayudará a relajarse y conciliar el sueño. Y es verdad que inicialmente el alcohol puede tener un efecto sedante, pero aquí está lo que no te dicen. El alcohol fragmenta tu sueño profundo, inhibe el sueño REM, y además tiene un efecto rebote. Cuando tu cuerpo metaboliza el alcohol unas horas después de haberlo consumido, el sistema nervioso se activa. Y adivina qué hora es típicamente cuando eso sucede. Exacto, alrededor de las 3 de la mañana. Entonces esa copa que pensabas que te ayudaría a dormir, en realidad está garantizando que te despiertes en medio de la noche y que no puedas volver a dormirte fácilmente. Luego está la cafeína. Y aquí muchos me dirían, pero Jorge, yo solo tomo café en la mañana. Perfecto, pero ¿qué hay del té de la tarde? ¿Del refresco de cola con la comida? ¿Del chocolate después de cenar? La cafeína tiene una vida media de 5 a 6 horas, lo que significa que la mitad de la cafeína que consumiste aún está en tu sistema ese tiempo después. Y si tienes un metabolismo lento, como muchas personas mayores, puede quedarse incluso más tiempo. Pequeñas cantidades de cafeína que en tu juventud no te afectaban para nada, ahora pueden ser suficientes para alterar tu capacidad de mantener el sueño profundo. Y aquí viene algo que muy pocos consideran: los medicamentos. Muchas personas mayores toman múltiples medicamentos diarios, algunos para la presión, otros para el colesterol, para el dolor, para la ansiedad. Y muchos de estos medicamentos tienen efectos secundarios que afectan el sueño. Algunos te hacen orinar más frecuentemente, lo que significa más despertares nocturnos.
otros interfieren con la producción de melatonina, otros estimulan el sistema nervioso. No estoy sugiriendo que dejes tus medicamentos, jamás haría eso. Pero sí estoy sugiriendo que hables con tu médico específicamente sobre este tema. Que le preguntes si alguno de los medicamentos que tomás podría estar afectando tu sueño, si hay alternativas, si los horarios de toma podrían ajustarse. Luego está algo que parece inocente pero que es un ladrón masivo de sueño: las siestas excesivas. Entiendo perfectamente por qué las personas mayores duermen siesta. Si no dormiste bien la noche anterior, estás agotado durante el día. Es natural querer recuperar ese sueño, pero aquí está el problema. Si duermes 2-3 horas de siesta por la tarde, estás reduciendo la presión de sueño que necesitas acumular para dormir bien por la noche. Es como si le quitaras hambre a tu cuerpo antes de la cena principal. Y entonces llegas a la noche sin suficiente necesidad de dormir, duermes superficialmente, te despiertas a las 3 y al día siguiente estás aún más cansado y necesitas una siesta más larga. Otro círculo vicioso, y no puedo dejar de mencionar las pantallas. La luz azul de los celulares, tablets, televisores, ordenadores, le dice a tu cerebro que es de día. Suprime la producción de melatonina. Y sé que muchos me dirán, pero es que no puedo dormir, entonces prendo la tele o miro el celular para distraerme. Y con eso estás haciendo exactamente lo contrario de lo que tu cuerpo necesita para volver a dormirse. También está el tema de la temperatura. Muchas personas mayores tienen alterada su termorregulación. Duermen con demasiado abrigo o en habitaciones demasiado calientes porque sienten más frío que antes. Pero la realidad es que necesitamos una ligera bajada de temperatura corporal para mantener el sueño profundo. Si estás demasiado abrigado, tu cuerpo no puede bajar esa temperatura y te despiertas. Y finalmente, algo que casi nadie menciona: el ambiente sonoro. Los oídos de las personas mayores a veces se vuelven más sensibles a ciertos sonidos durante la noche. Un reloj que hace tic-tac, un grifo que gotea, el ronquido de la pareja, el ruido de la calle, cosas que antes ignorabas, ahora pueden despertarte y mantenerte despierto. Todos estos son ladrones silenciosos. Están ahí, robándote el sueño noche tras noche, y quizás nunca los hayas identificado como tales. Pero ahora que los conoces, puedes empezar a hacer algo al respecto. Sin embargo, hay todavía una dimensión más profunda que necesitamos explorar. Una que tiene que ver con el propósito y el significado. Y esa la voy a abordar más adelante, porque es la pieza que completa el rompecabezas. Pero ahora quiero darte herramientas prácticas, cosas concretas que puedes empezar a hacer hoy mismo. Muy bien, hasta ahora hemos hablado de las razones, de las causas, de los ladrones del sueño, y sé que puede sentirse abrumador. Quizás estés pensando, con tantas cosas en mi contra, ¿cómo voy a poder dormir bien? Pero aquí viene la buena noticia. Hay acciones específicas, comprobadas, que pueden marcar una diferencia enorme, y no son complicadas. No requieren medicamentos fuertes ni tratamientos costosos. Requieren consistencia, paciencia y la voluntad de hacer algunos cambios. Empecemos por lo fundamental, la higiene del sueño. Y cuando digo higiene, no me refiero a bañarte antes de dormir, aunque eso también puede ayudar. Me refiero a crear las condiciones óptimas para que tu cuerpo y tu mente entiendan que es hora de descansar. Lo primero que necesitas es un horario consistente. Y escucha esto con mucha atención porque es crítico. Tu cuerpo responde a rutinas. Necesitas acostarte aproximadamente a la misma hora cada noche y levantarte aproximadamente a la misma hora cada mañana. Sí, incluso los fines de semana. Sé que suena rígido, pero tu ritmo circadiano necesita esa predictibilidad para reajustarse. Si te acuestás a las 10 de la noche un día, a las 12 el siguiente, a las 9 otro día, tu cuerpo nunca sabrá cuándo prepararse para dormir. Es como si estuvieras constantemente cambiando de zona horaria. Necesitas darle a tu organismo la estabilidad de saber: a las 10 de la noche dormimos, a las 6 de la mañana despertamos, y mantener eso religiosamente. Ahora bien, ¿qué haces si te despiertas a las 3 de la mañana y no puedes volver a dormir? Aquí hay una regla de oro que quiero que grabes en tu mente. No te quedes en la cama despierto más de 20 o 25 minutos. Si pasado ese tiempo sigues despierto, levántate. Sí, levántate. Sal de la habitación. Ve a otro espacio de la casa con luz tenue, no brillante. Haz algo tranquilo y aburrido. Lee un libro que no sea demasiado estimulante. Escucha música suave. Haz alguna respiración consciente. Pero no te quedes en la cama batallando con tu insomnio. Porque si haces eso, tu cerebro empieza a asociar la cama con la vigilia y la frustración, y eso empeora el problema a largo plazo.
Cuando sientas que te vuelve el sueño, y lo sentirás, regresa a la cama. Y si no vuelve, está bien. No conviertas esto en una batalla. Mantén la calma, recuerda que una mala noche de sueño no te va a matar. La ansiedad por no dormir hace más daño que la falta de sueño en sí misma. Ahora hablemos de la luz. La luz es una de las señales más poderosas para tu ritmo circadiano. Necesitas exposición a luz brillante, preferiblemente luz natural del sol durante el día, especialmente en la mañana. Si podés, sal a caminar 30 minutos en la mañana que el sol te dé en la cara. Eso le dice a tu cerebro, es de día, es hora de estar alerta. Y por la noche reduce toda luz brillante al menos 2 horas antes de dormir. Usa luces tenues, cálidas. Evita las pantallas, pero si absolutamente tienes que usarlas, usa filtros de luz azul. Y cuando te vayas a dormir, que tu habitación esté lo más oscura posible, considera cortinas opacas o un antifaz si hace falta. La oscuridad es una señal para tu glándula pineal de que es hora de liberar melatonina. Y hablando de melatonina, hay formas naturales de estimular su producción. Alimentos ricos en triptófano, que es el precursor de la melatonina, pueden ayudar. Estamos hablando de pavo, pollo, huevos, semillas de calabaza, plátanos, nueces. Consumir algo ligero de estos alimentos unas horas antes de dormir puede ser beneficioso. También hay suplementos de melatonina disponibles, y para algunas personas funcionan muy bien. Pero aquí un consejo importante. Si decides tomarla, usa dosis bajas. Muchos suplementos vienen en dosis de 5 o 10 miligramos, que es excesivo. Con 0.5 a 1 miligramo es más que suficiente, y es menos probable que cause efectos secundarios como sentirte atontado al día siguiente. Pero antes de tomar cualquier suplemento, incluyendo melatonina, consulta con tu médico, especialmente si ya tomas otros medicamentos. Ahora, sobre la temperatura. Tu habitación debería estar fresca. Entre 16 y 20 grados Celsius es lo ideal. Sé que muchas personas mayores sienten frío fácilmente, pero puedes usar ropa de dormir abrigada o mantas mientras mantienes el aire fresco, porque tu cuerpo necesita reducir su temperatura central para entrar y mantener el sueño profundo. Un baño o ducha tibia, no caliente, 1 hora antes de dormir puede ayudar. Cuando sales del baño, tu cuerpo baja su temperatura y esa bajada imita el proceso natural que induce el sueño. Las siestas, si las necesitas, deberían ser cortas. Máximo 20 o 30 minutos, y no después de las 3 de la tarde. Así no interfieren con tu sueño nocturno. Y en cuanto al ejercicio, es fundamental. El ejercicio regular, moderado, mejora dramáticamente la calidad del sueño. Caminar, nadar, yoga, tai chi, lo que puedas hacer según tu condición física. Pero evita ejercicio intenso cerca de la hora de dormir porque te activa y te quita el sueño. La actividad física también ayuda a regular tu estado de ánimo, reduce la ansiedad y la depresión y cansa tu cuerpo de una manera saludable que favorece el sueño profundo. No necesitas convertirte en atleta, simplemente moverte más, todos los días, de manera consistente. Y sobre la alimentación, evita comidas pesadas o picantes cerca de la hora de dormir. El proceso digestivo puede interferir con el sueño. La última comida grande debería ser al menos 3 horas antes de acostarte. El alcohol y la cafeína, como ya mencioné, necesitas controlarlos. Idealmente nada de cafeína después del mediodía. Y si vas a tomar alcohol, que sea temprano en la tarde y con moderación, nunca como inductor del sueño. Ahora, aquí viene algo que aprendí de Mercedes, aquella paciente de la que te hablé antes. Ella había probado todas estas cosas y seguía despertándose a las 3 de la mañana. Y cuando profundizamos descubrimos que lo que realmente necesitaba era trabajar con su mente, con sus pensamientos, con esas emociones que le asaltaban en la madrugada, y eso nos lleva a la parte más importante de todo este proceso. Porque verás, puedes tener la habitación perfecta, la temperatura ideal, el horario más consistente del mundo, pero si tu mente está en guerra contigo misma, si hay conflictos no resueltos, miedos no expresados, duelos no procesados, seguirás despertándote a las 3 de la mañana. Y aquí es donde necesitamos hablar de técnicas específicas que calman la mente. La primera, y quizás la más poderosa, es lo que llamamos el diario de preocupaciones. Esto es algo que le enseñé a Mercedes y que cambió completamente su experiencia. Funciona así. En algún momento de la tarde tomas un cuaderno y escribes todas tus preocupaciones. Todo lo que te está molestando, todo lo que te da vueltas en la cabeza, no tiene que ser literatura, no tiene que estar bien escrito. Solo vuelca tus pensamientos en el papel. Y después de escribirlos, si alguna de esas preocupaciones tiene una acción posible que puedas tomar, escribe esa acción. Si no tiene solución inmediata, simplemente reconócelo.
Lo que estás haciendo es sacar esos pensamientos de tu cabeza y ponerlos en un lugar externo. Y le estás diciendo a tu mente, ya te escuché, ya están anotados. No necesito pensar en esto ahora. Y es sorprendente cómo esto reduce la rumiación nocturna, porque parte del problema es que tu mente cree que si deja de pensar en esas preocupaciones las olvidarás y no las resolverás. Entonces sigue y sigue dándole vueltas. Pero cuando las pones por escrito, le das permiso a tu mente de descansar. La segunda técnica es la respiración consciente. Hay muchas variaciones, pero una muy efectiva es la respiración 4-7-8. Inhala por la nariz contando hasta 4. Sostén la respiración contando hasta 7. Exhala por la boca contando hasta 8. Repite este ciclo varias veces. Lo que estás haciendo es activar tu sistema nervioso parasimpático, el sistema de descanso y relajación, que es el opuesto al sistema simpático de lucha o huida. Estás enviándole a tu cuerpo una señal física, inequívoca, de que es momento de calmarse. Puedes hacer esto en la cama antes de dormir. Y si te despiertas a las 3 de la mañana con la mente acelerada, puedes hacerlo de nuevo. No pienses en nada más, solo concéntrate en contar y en tu respiración. Otra herramienta poderosa es lo que llamo la técnica de las 3 preguntas. Cuando te despiertas con un pensamiento angustiante, en lugar de luchar contra él o dejarte arrastrar por él, te haces estas 3 preguntas. Primera, ¿es este pensamiento verdadero? ¿Tengo evidencia real de que esto que me preocupa va a suceder? Segunda, ¿es este pensamiento útil? ¿Me ayuda en algo pensar en esto ahora a las 3 de la mañana? Tercera, ¿qué haría con este pensamiento si fuera a las 3 de la tarde? Probablemente lo pospondrías, dirías, ya lo veré después y seguirías con tu día. Estas preguntas te devuelven la perspectiva. Te ayudan a darte cuenta de que muchas veces lo que te está atormentando no es la realidad, sino la historia que tu mente está creando sobre la realidad. Y aquí tengo que hablarte de algo que Mercedes me enseñó a mí, aunque yo era su terapeuta. Una noche, después de varias sesiones, me dijo: Jorge, me di cuenta de algo. Me despierto a las 3 de la mañana porque tengo miedo de que mi vida ya no tenga sentido. Mis hijos están grandes, mi esposo está en su mundo, yo me jubilé. ¿Para qué existo ahora? Y ahí estaba, la pregunta existencial que subyacía a todo su insomnio. No era solo ansiedad genérica, era la angustia profunda de sentir que su vida había perdido propósito. Y esto que descubrió Mercedes es algo que muchas personas mayores enfrentan pero no verbalizan. La jubilación, los hijos que se independizan, la pérdida de roles sociales, todo esto puede crear un vacío de significado. Y ese vacío se siente especialmente agudo en la soledad de la madrugada. Porque durante el día puedes llenarte de ocupaciones, distracciones, pero por la noche, cuando estás solo con tu mente, la pregunta emerge: ¿quién soy ahora? ¿Qué valor tengo?